Yo, mami, yo voy a entrar a la clase. Deja de decirle a mí. Es decir, que te diga, que te llame, ¿verdad? Ujú. Dice, ¿qué es eso? ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta nueva quincena. En esta quincena vamos a ver lo que es movimiento parabólico, análisis vectorial y aplicaciones. Estamos en física 2, como ya les mencioné en la quincena 10, y vamos a ver este movimiento que está en el gráfico proyectado. ¿Ya? ¿Cuál es el movimiento que se crea? Es de esta manera, es de forma parabólica, ¿ya? Donde tendremos los vectores velocidad y aceleración que apuntan hacia arriba, ¿ya? En el punto más alto el vector apunta de manera horizontal, no influye ningún otro elemento en el punto más alto del movimiento. Y para abajo, ya cuando es de forma descendente, los vectores velocidad apuntan hacia abajo. Para comprender este movimiento tendremos que dividirlo en dos partes, ¿ya? En la primera parte el movimiento va de forma ascendente o hacia arriba, y en la segunda parte el movimiento va hacia abajo o de forma descendente, ¿ya? Vamos a descomponer esta velocidad. Tendremos velocidad sub 0 en y velocidad sub 0 en x, o simplemente vector velocidad en x, ¿ya? Y de igual manera aquí en cualquier punto tendremos la velocidad en el punto x o en el punto determinado. Igual vamos a descomponer sus factores. Aquí vamos a tener sus componentes, perdón. Vamos a tener en el eje de las y o de las j el vector velocidad en y velocidad, el vector velocidad en x, ¿ya? Cuando el objeto se encuentre en su punto más alto, solo tenemos vector velocidad en y que es igual a 0, ¿ya? Y en esta segunda parte del movimiento tendremos que las flechitas apuntan hacia abajo por efecto de la gravedad mismo, ¿ya? ¿Ya? Como ven en el gráfico, del punto inicial al punto final hasta que el objeto choque con el suelo, vamos a llamarle alcance máximo, ¿ya? Igual aquí influye la altura en el punto más alto y la altura desde donde se lanza el objeto, ¿ya? El vector gravedad va a ser negativo en J. Definición. El movimiento parabólico es un tipo de movimiento
que describe un objeto que se desplaza a través del aire bajo la influencia de la gravedad, sin resistencia al aire. Este tipo de movimiento es común en la física y ocurre cuando un cuerpo sigue una trayectoria curva debido a la combinación de dos movimientos independientes pero simultáneos en el eje de las X y el eje de las Y. ¿Ya? De forma horizontal tendremos el movimiento MRU. Y en el movimiento vertical tenemos el movimiento MRUA, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De manera horizontal, el objeto permanece rectilíneo en sentido horizontal. Y en el sentido vertical ya influye la gravedad, mientras que en el eje horizontal no. ¿Ya? Y la trayectoria que se forma es una parábola. He ahí el nombre, movimiento parabólico. Componentes del movimiento. Tenemos velocidad constante, que en este movimiento el objeto se mueve en línea recta con velocidad constante, ya que no hay aceleración en la dirección horizontal, suponiendo que no hay resistencia al aire. La velocidad en esta dirección es 0. ¿Ya? Entonces, para este movimiento tenemos lo que es velocidad constante, que se representa con la siguiente fórmula que ven aquí. ¿Ya? Velocidad es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo. La aceleración es 0, como ya dijimos. La posición es, la ecuación es igual a esta que está aquí. Entonces tenemos que R con una flechita arriba respecto a T, que es el vector posición con respecto al tiempo, es igual a la velocidad con respecto al tiempo en I, que eso es igual al vector velocidad inicial por el seno del ángulo por T. Todo esto en I. ¿Ya? El alcance máximo viene representado por esta fórmula, donde R es el alcance máximo, es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo. Todo eso dividido para la gravedad. Componentes del movimiento. En este movimiento tendremos lo que es simetría del movimiento. Si el objeto es lanzado y aterriza a la misma altura, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. La velocidad del impacto en magnitud es igual a la velocidad de lanzamiento, pero en sentido contrario. Si la velocidad inicial es 20 metros sobre segundos,
en I. La velocidad en el impacto, el momento del impacto, es igual a la misma de la velocidad inicial, pero en sentido contrario. Sería menos 20 metros sobre segundos igual en I. ¿Ya? La velocidad en el punto más alto es igual a 0 en el componente vertical. Componentes de movimiento o las fórmulas es la siguiente. Para el tiempo de vuelo es igual, o el tiempo total es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido todo eso para la gravedad. ¿Ya? Para calcular la posición tomamos en cuenta tanto el eje horizontal como el eje vertical, sus componentes. ¿Ya? La posición para el eje horizontal, para la ecuación para la posición total es igual a R con su flechita con respecto al tiempo, es igual a la distancia o la posición con respecto al tiempo en I más su componente en J con respecto al tiempo, donde la ecuación es la siguiente. Vector posición inicial por el coseno del ángulo por el tiempo en su componente en I, más la altura. Aquí ya influye la altura en el eje horizontal. La altura. ¿Ya? La altura por la velocidad inicial. Aquí dibujemos velocidad. Este es la velocidad en la velocidad. Su componente sería velocidad en X y su velocidad en Y. Siempre en vectores, chicos. ¿Ya? ¿Por qué cogemos el seno? Aquí está el ángulo. El ángulo tenemos que tomar en cuenta esta velocidad para resolver esta ecuación de aquí. ¿Ya? Tenemos lo que es la velocidad en X, se ven aquí, velocidad inicial, que es esta de aquí, velocidad inicial, igual esta de aquí, velocidad inicial, y aquí también velocidad inicial. ¿Ya? Nos dice vector velocidad inicial y la velocidad inicial en X. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta flechita de aquí y esta flechita de acá. Entonces, tenemos dos fórmulas para aprendernos
cuál es para el coseno y cuál es para el seno. La primera es SOHCAHTOA. Seno, coseno y tangente. ¿Ya? Seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ya? Para el coseno es vuelta a cateto adyacente dividido para la hipotenusa. Y para la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Entonces esta se lee SOHCAHTOA. ¿Ya? Entonces de aquí influye, dice, el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo? Es este de aquí. ¿Ya? Ese sería nuestro cateto adyacente. Y dice dividido para la hipotenusa. Entonces, este de aquí, si proyectamos el componente en Y, sería de esta parte de acá. ¿Ya? Proyección de la velocidad inicial en Y, con su respectivo vector. ¿Ya? Entonces nos dice hipotenusa. Entonces cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Entonces esta sería nuestra hipotenusa. ¿Ya? Este sería nuestra hipotenusa. Entonces escogemos este. No podemos escoger el seno porque es cateto opuesto, que es el vector Y. ¿Ya? Para esta primera parte de la fórmula. ¿Ya? Porque esa es la componente en X. Si ven aquí la fórmula dice vector X más, perdón, vector velocidad en X más el vector velocidad en Y con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces tenemos más el mismo vector inicial, vector en velocidad inicial, dice por el seno del ángulo. ¿Ya? El seno, vamos a ver si corresponde al seno. Nos dice cateto opuesto al ángulo. Entonces, como ya tenemos aquí la proyección, este es nuestro ángulo. El que se opone es este de aquí. ¿Ya? Entonces, por el seno del ángulo. Ya como tenemos proyectado aquí, nos dice el seno cateto opuesto. Ya, velocidad en Y, que vendría siendo este de aquí. Y igual nuestra hipotenusa, que es el vector velocidad inicial. Entonces sí cumple. Entonces para la componente en Y sería el seno
mientras que para el componente en X sería el coseno. Aquí también en el eje de las Y influye lo que es la gravedad y el tiempo, pero eso va negativo, ¿ya? Por la consecuencia de que la gravedad es negativa. La aceleración es 0 en X, ¿ya? Porque no hay aceleración. Para entender mejor estos movimientos, vamos a hacerlo aquí dos gráficos, ¿ya? Aquí tenemos la parábola. Aquí tenemos la parábola. Ya. El objeto está en este punto. Y para acá. En este punto. Y en este punto. Ya. De aquí tendremos que la velocidad inicial en X. Velocidad inicial en X. Aquí también tendremos otra velocidad que esta llamaremos velocidad 1 en X. En el punto más alto tendremos velocidad 2 en X y velocidad 3 en X. Ya. Entonces, si lo proyectamos en la parte de acá abajo, tendremos que la tendencia es de esta manera. ¿Ven? Aquí está. Aquí está. Y aquí está. Entonces viene de esta manera. Viene de manera rectilínea, sin aceleración. O sea, la aceleración es que se permanece constante. Y cuando es constante es 0, ¿ya? Mientras que para el eje vertical o el eje de las pies, o como en física vectorial es J, ¿ya? Componente J. Tendremos que la velocidad va en este sentido, va para arriba cuando es de forma ascendente y para abajo cuando es de manera descendente. ¿Ya? Entonces por eso es que la velocidad en la aceleración en el eje J, en el eje Y es constante, por lo cual es 0. Mientras que para el eje de las Y o J tendremos que es igual a menos gravedad en J, por el mismo hecho de que en el eje de las Y o J influye la gravedad. Componentes del movimiento.
la aceleración de la gravedad es igual a gravedad menos 9.8 en J metros sobre segundos, que esta es la ecuación que ya les dije anteriormente. Solo influye en el eje de las Y. ¿Ya? La velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el tiempo, por el seno del ángulo, menos gravedad por tiempo, todo eso en el componente J. ¿Ya? La posición es igual a Y, esto es igual a la altura, más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado en J. La altura máxima solo se representa en el eje de las Y, que esto es igual a a la altura por el seno del ángulo por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado en J. ¿Ya? En esta dirección el objeto está sujeto a una aceleración constante debido a la gravedad, que actúa en dirección negativa y en el eje de las Y. Por lo tanto, el objeto experimenta un movimiento uniformemente acelerado en el eje de las Y. Las aplicaciones, eh, este movimiento aplica para lo que es deporte, lanzamiento de balones, trayectorias de diferentes deportes. Este de aquí es también para el básquet, para el golf, para, ¿qué más? Para el fútbol y para otros muchos deportes más. También para la ingeniería, diseño de proyectiles y sistemas balísticos. Y además para la física experimental. ¿Ya? Como consideraciones finales tendremos que cada movimiento es independiente. Para el movimiento en el eje de las Y o de las X y para el movimiento de las J o Y. Importancia de la resistencia del aire, caso ideal versus caso real. Caso ideal es que no haya intervenido la resistencia del aire, y en caso real es que se interviene la resistencia del aire. Factores que afectan la trayectoria: la velocidad inicial, el ángulo de lanzamiento y la gravedad. Velocidad inicial, porque entre mayor sea la velocidad inicial, más lejos va el proyectil. ¿Ya? Ángulo de lanzamiento es que si entre mayor es el ángulo, menor será el alcance. ¿Ya? Este es el plano cartesiano.
Un momentito. Esperen un momentito, chicos. Ya sale. Sale. Ya, chicos, como les decía, este es nuestro punto de referencia. Si el ángulo es mayor a 45 grados, el alcance va a ser menor. Menor será el alcance. Alcance menor. Si es a 45 grados, si es igual a 45 grados, el alcance va a ser mayor. Va a ser mayor, ¿ya? Y también influye la gravedad. También se puede realizar aplicaciones en el mundo real, ¿ya? Eso es todo, chicos. Pondrán la asistencia. Y nos estamos viendo el día con ustedes el día de mañana, ¿ya?